Sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario. Miren que este día, o de hecho estos días que han pasado, hemos sido acompañados litúrgicamente por varios signos o acontecimientos que de hecho forman parte de los dichos y hechos de Jesús. Y hoy, en el Evangelio encontramos uno muy significativo y relevante, que de hecho enmarca la fe de alguien a quien no le pertenecía la fe. Si pudiéramos usar el término, de alguien que se robó la gracia, de un centurión. ¿Quién es un centurión? Un centurión es aquel que dirigía un equipo de ejército, un grupo de ejércitos, una centuria de ejércitos, de hombres, compuesta por 100 soldados u 80. De 80 y 100 es el promedio de la centuria. Y estos estaban a cargo de una persona que tenía un valor de autoridad frente a ellos, un rango de autoridad, a quien disponía de ellos según su necesidad, según su rango militar, y a quien todos los que pertenecían a su centuria le obedecían. Ese centurión romano obviamente no pertenecía al pueblo de Israel, era romano, es decir, era de otra tribu, de otro pueblo, de otro contexto, de otra realidad. Pero ¿qué ocurre con este hombre? Que él ve la obra de Jesús, él ve los signos de Jesús, y al ver los signos de Jesús, comienza a creer en él, comienza a creerle a él, y se presenta el hecho de que uno de los suyos, no un soldado, sino un empleado, un criado, está enfermo. Tiene la desdicha de no gozar en el momento de buena salud, por alguna circunstancia. Pero este hombre, que sabe profundamente y conoce el valor de la palabra, le pide a Jesús que lo cure. Y miren lo interesante. Primero la actitud de Jesús. Dice el centurión: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy a curarlo. Palabra de Dios. La disposición de Jesús. Jesús no se hace del rogar cuando ve nuestra sinceridad, o mejor, nuestra sincera necesidad. Jesús no se hace del rogar. Jesús no se hace a quien toque insistirle, como si desoyera nuestra oración. Dios siempre escucha nuestra oración y obra según su tiempo, según su voluntad. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos queda difícil entender, que no entendemos cuál es el plan o la voluntad de Dios, y peor aún, que no entendemos cuál es el tiempo de Dios. Y pretendemos que todo se obre con nuestro tiempo y con nuestro afán. Y el tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios es significativo. Ahora bien, viene el centurión. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, ve, y va, al otro ven, y viene, y a mi criado haz esto, y lo hace. Palabra de Dios. El centurión sabía perfectamente y conocía el valor de la palabra, que desafortunadamente hoy día se ha perdido muchísimo. Hemos hecho que el valor de la palabra se vaya perdiendo, se vaya diluyendo. Antes, y de hecho los abuelos saben muy bien de esto, se decía sí y era sí. Se decía no y era no. Y de hecho el Evangelio dice, en un fragmento, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y los abuelos entendían muy bien eso. Tal es así
que los abuelos hacían negocios de palabra. Y no cualquier negocio, negocios grandes. Antiguamente, los abuelos saben muy bien de esto, se compraba y se vendía de palabra, porque la palabra tenía valor. Se compraba y se vendía terrenos, casas, fincas, se hacían préstamos económicos, se prestaba o se facilitaba dinero solamente por por la credulidad de la palabra. Porque la palabra tenía y se le daba el sentido profundo del valor. Y este centurión sabe que la palabra de Jesús tiene valor. Hoy día, la única palabra que no ha perdido contundencia y profundidad y credulidad es la palabra de Dios. Dios se mantiene estable. Como dice San Pablo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta palabra de Dios que escuchamos hoy, que nos ha sido compartida hoy, esta palabra de Dios en la cual el centurión romano creyó, es la misma que hoy día sigue obrando, quiere obrar y seguirá obrando si nosotros se lo permitimos. Esta palabra de Dios tiene contundencia y validez. Pero muchas veces nosotros no le damos la suficiente credulidad a esta palabra de Dios. Y a veces escuchamos el texto bíblico, el mensaje de salvación, y no le ponemos cuidado. No le prestamos suficiente atención a este mensaje de salvación, a la palabra de Dios. Y la dejamos pasar. Luego viene, más adelante, la aclamación o la exaltación, mejor, de Jesús frente a esta fe. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Palabra de Dios. Miren el contexto. Este hombre no es israelita, no pertenece al pueblo elegido. Está en el territorio de Israel, pero es romano y tiene fe. Hoy día nosotros necesitamos incrementar más la fe en la experiencia de Jesús. Y luego, ya al finalizar, al anochecer de llevar a muchos endemoniados, Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él con su palabra. La palabra de Dios tiene poder. San Pablo nos dice, es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Pidámosle la gracia, que esta palabra que hemos escuchado haga eco en nuestro corazón, un eco profundo, real, esencial y contundente. Pidamos de Dios esa gracia para que podamos perseverar en el amor, así como la Santísima Virgen María perseveró creyendo en la palabra de Dios, dijo sí, emitió su fiat a Dios de manera radical. Ave María Purísima. Declarado concebida en la Santísima.